el capítulo 2, el versículo 11. Lo tenemos allí en nuestros lugares. Vamos a darle lectura todos unidos. Dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, gracias te damos por concedernos en la comunión de los santos ser edificados por tu palabra, exhortados por tu Espíritu Santo, pero también consolados con las promesas de tu santo y poderoso Evangelio. Hoy estamos reunidos aquí también, Señor, con el propósito de proclamar tu poderoso Evangelio como comunidad, como iglesia, la cual has rescatado, y nos has dado, Señor, la tarea, el oficio, de que en este lugar, Señor, nosotros proclamemos tu gloriosa majestad. Señor, pero no solamente tenemos esa bendición de ser escogidos, pudiéndolo hacer tus ángeles, para proclamar tu Evangelio, sino que además, Señor, somos bendecidos por la proclamación de tu palabra. Nuestros corazones son refrigerados, Señor, al recordar las promesas que tú nos has dado, al traer a nuestra memoria aquel momento en que tú hiciste visible, Señor, nuestro rescate. Nuestros corazones y nuestros entendimientos fueron abiertos para poder ver aquel Dios de gracia, aquel Cristo Redentor y aquel Espíritu Santo llevándonos hasta el Calvario. Hoy queremos pedirte, Señor, que aquellos a quienes en tu gracia quieras que hoy conozcan de este poder, de esta gran salvación tuya, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga esta obra por la proclamación y republicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. El texto que hemos tomado hoy claramente nos muestra tres divisiones naturales. Si ustedes abren su texto, ustedes van a poder mirarlas, estas divisiones naturales. La primera, que os ha nacido hoy. Pareciera ser que no tuviera relación con el título, ¿verdad? Porque el título está un poco generalizado. Ha nacido en la ciudad de David. Es cierto, es una noticia que todo mundo debe de saber. Pero es una noticia que solo aquellos que han sido elegidos y solo aquellos a quienes se les ha revelado pueden ver que ha nacido a ellos ese Salvador. Decíamos entonces, esta primera división natural es que os ha nacido hoy. La segunda división natural que tenemos es en la ciudad de David. Y la tercera, un Salvador. Hasta ahí podríamos dejarlo y esto llenaría completamente la idea del texto. Sin embargo, el Espíritu Santo ha querido acotar bien de a qué se refiere ese Salvador y quién es ese Salvador. Porque no es simplemente el lámpara de Aladino al que frotamos, ¿sí? el genio de la lámpara de Aladino al que le frotamos y ¡pum!, ya tenemos nuestro lotecito allá en el condominio celestial. No, ese Salvador, dice, es el Cristo. Ese Salvador, además del Cristo, es Señor, como en muchas partes de las Escrituras lo mencionan, Colosenses, por ejemplo. Pero vamos a ver cada una de estas partes y tratar de conciliar la gramática griega con el sentido en que está escrito, para que podamos ver cuál es la profundidad de estas palabras que el Espíritu Santo dejó que quedaran registradas. Que os ha nacido hoy, dice nuestro texto en español, y es correcto, porque es una exigencia lingüística. La sintaxis de nuestra gramática así lo exige. Pero estamos frente a un texto griego, y cada idioma tiene igual sus propias reglas gramaticales, su propia forma de hacer sintaxis.
Y esto a veces al pasarlo a otro idioma, pues se pierde. Esta es entonces la tarea del predicador. Esta es la tarea del pastor. Hacer exégesis para explicarla al pueblo. Cuando uno lee aquí, uno escucha estas palabras en griego. Hoti, etechten, himin, semeron. Bueno, para nosotros no tienen sentido. Dichas así. Hoti, etechten, himin, semeron. Pero si las vamos viendo con detenimiento, van a cobrar significado. La primera palabra es hoti, es una conjunción, y esta tiene varios significados. No se podían poner en el texto, hoti significa esto, eso y aquello. Cuando uno hace entonces la investigación lingüística, entonces va uno encontrando con esas sorpresas. Entre los que debemos de tomar en cuenta para nuestra exégesis de esta tarde es que hoti encontramos, entre otros, por lo menos dos significados. Uno, que es lo que vemos aquí en el texto, que os ha nacido. Pero tiene otro significado, que también debemos de tomarlo en cuenta. Este segundo significado es exactamente. Anótenlo, porque después vamos a armar la construcción, vamos a armar la oración. Y entonces ustedes verán la fuerza de las palabras y por qué el Espíritu Santo dejó que ahí quedaran escritas. La siguiente palabra que tenemos aquí en esta frase que hemos leído es etechten. Bueno, no tenemos mucho problema con ello, se refiere al verbo nacido, ¿sí? Entonces tenemos ya dos posibilidades de traducción. Que nacido, literalmente hablando. Exactamente nacido, son dos posibilidades. Sigamos avanzando. La tercera palabra que encontramos aquí es himin, que es la correspondiente en español que tenemos os, ¿sí? Himin es el plural, ¿sí? El plural de la palabra griega su, que se traduce como tú o usted. El plural entonces podría traducirse como ustedes. Vayamos armando, hermanos, no se me pierdan, vayamos armando, no es simplemente así, que sepan qué es esto y qué es lo otro. Vayamos armando para que encontremos entonces el significado, el sentido y la fuerza de esta frase. Dijimos exactamente, dijimos nacido, dijimos a ustedes, no a cualquiera, a ustedes, a mí, a cada uno de ustedes. Y la última palabra de esta frase, de esta primera división, que os ha nacido hoy, es semeron, que se traduce como hoy. La traducción literal de esta frase sería, dijimos que hoti se traduce como que o exactamente. Ahora vean la traducción literal. Exactamente, ha nacido a ustedes hoy. Esto tiene mucho significado, Exactamente, ha nacido a ustedes hoy. Guardemos esta frase, anótenla. Yo por ahí vi a alguien, no sé quién sabe, que anotó Ploni, y etcétera. O sea, que estaba anotando, estaba llevando notas, pero nada más es lo único que anotó. Bueno. Esta estructura gramatical no tiene sentido para nosotros, pero en la sintaxis de nuestro idioma leeríamos así: exactamente hoy les ha nacido a ustedes. Esa es nuestra estructura. Eso sí lo entendemos, ¿verdad? Bueno, pero primero tuvimos que ir al original para ver qué es lo que quería decir el Espíritu Santo. Entonces dice, exactamente hoy les ha nacido a ustedes. La siguiente frase de esta división natural que veíamos es un Salvador que es Cristo el Señor. Las palabras griegas que se registran en el Nuevo Testamento griego son soter, Christos, Kyrios. Tres palabras.
Estas tres palabras, soter, Christos, Kyrios, se traducen como Salvador, el Cristo, Señor. Ahora, cada una de estas palabras llevan un significado. El Hijo de Dios, acuérdense que los ángeles les están hablando a los pastores y les están presentando a Jesús. Entonces el Hijo de Dios es presentado no como un hombre común, sino un hombre especial. Está presentado como el Salvador, como el Mesías, que es la correspondencia hebrea de Christos. Y Mesías para los hebreos significa ungido, a quien se le ha dado autoridad para ser un verdadero profeta, el sumo pontífice y eterno rey. Esto no lo puede entender un heleno, un griego. Esto no lo podemos entender nosotros los occidentales. Pero cuando ellos escuchaban esta palabra, Mesías, ellos sí que entendían todo esto, ¿sí? Porque ellos sí tenían este entendido. El catecismo, ¿sí? Entonces, el catecismo de Heidelberg hace esta pregunta: ¿por qué se le llama Cristo a nuestro Redentor? Y la respuesta que da es: porque fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta, para ser nuestro único sumo pontífice y para ser nuestro rey. Ahora vean ustedes entonces, hermanos, si es nuestro supremo profeta, solo Él nos puede hablar de Dios, solo Él nos puede enseñar de Dios. Él es nuestro único maestro. Solo a través de Él nosotros podemos conocer de Dios, no a través de su horóscopo, o de la vela para la buena suerte, o del que le llaman Feng Shui, ¿o cómo? Que bien se lo saben, díganmelo otra vez, yo no sé. Feng Shui, ¿sí? Y que los colores de aquí, que los... No, hermanos, aquí está, ¿sí? Él es el único profeta, Él es el único que tiene la verdad. Y nada de ese librejo que apareció por ahí, que Jesús vivió y murió en Cachemira, ¿sí? y cosas por el estilo. Entonces esa es la fuerza de esta declaración de nuestro catecismo. Pero además para ser nuestro único sumo pontífice. Entonces yo no encuentro por qué algunas personas están allí a media plaza, ahí esperando que salga un señor a verlos allí. Y híjole, ya ni digo lo que dice ahí, ¿no? Nuestro único sumo pontífice es nuestro Señor Jesucristo. Pero además es nuestro eterno Rey. Pero hermanos, eso también tiene un significado muy amplio, ¿sí? Que no nos bastaría esta tarde para poder explicarlo todo eso. Y no es simplemente de pintar en los cerros, ¡viva Cristo Rey! O si algunos de ustedes son pobres como yo, que tenemos que viajar en el metro, ya todos alzaron casi la mano, casi todos, ¿verdad? Habrán notado que en el metro había unos afiches que decía, no sé qué día de noviembre, la consagración de Cristo como Rey, ¿sí? No sé cómo se... Ay, nunca me he podido aprender el nombre de este señor de la catedral de ahí. Nada, se me quedó el corriente y de ahí ya no salí. ¿Norberto qué? Norberto Rivera, ¿sí? Entonces iba a hacer la consagración ahí de Él es Rey, punto. No necesita de su aprobación de usted, no necesita de mi aprobación. Él es Rey, punto. Lo crea usted o no lo crea, ¿sí? Pero la primera parte, que es la que en esta tarde quiero comentar, es donde es presentado como el soter.
El Mesías es el Soter, el Salvador. ¿Qué significa todo esto? Bueno, así nos fue presentado. Lucas 2:11, si alguno nos ayuda y lo lee, por favor, otra vez. Dios ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Por qué le decimos Soter? Porque así lo ha presentado el Espíritu. Que el que ha nacido ahí en la ciudad de David es, ¿sí?, Salvador. Esto, anótenlo y subrayenlo. Su correspondiente en hebreo es Joshua, como lo encontramos en Mateo 1:21. Si alguien también nos ayuda y lee Mateo 1:21, y vean entonces cómo lo presenta el ángel cuando se lo anuncia a María. Mateo. Su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará. Aquí el nombre que le está dando es Yeshua. Yeshua quiere decir Jehová salva. Esta palabra soter viene de otra palabra griega, sotería. Ahora, sotería, que en su traducción tiene varios significados. Escuchen con atención. Sotería tiene la misma raíz que soter. ¿Qué significa sotería? 1, salvación. 2, liberación. 3, vuelta feliz. Entonces, como el soter, Jesús es nuestra salvación, es nuestra liberación y nuestra llave para volver a casa. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué nos quiere decir ahora este palabrero? Decíamos que la palabra sotería significa en primer lugar salvación. ¿Salvación de qué? ¿Y por qué? No olvidemos el fatídico pasaje de la Escritura en Génesis 3. El hombre se rebeló contra Dios, quiso escuchar mejor la voz del diablo que la voz del Padre. Y entonces el pecado vino a él y a toda su generación. Y desde allí empezamos a ver capítulos de la Biblia, uno tras de otro, viendo la perversidad y la maldad del hombre que no tiene límites y que hasta bochorno da mencionarlos. Entonces recordarán, Caín mata a su hermano Abel. Y luego la descendencia de Caín, cínico, ¿no? Cínico ya como Pancho Villa con sus 2 viejas a la orilla, llega allí, ¿no? Pero ya lo llega presumiendo, ¿no? Y todavía presume, dice, si mi ancestro, ¿sí?, por un muerto, pues yo voy a echarme más. Y sigue el hombre de veras siendo cínico. ¿Se acuerdan de aquel levita con su mujer? ¿Qué es lo que querían los habitantes de esa parte? Saca a ese hombre para que los conozcamos. Sí, como no, le iban a presentar su tarjeta. Mira, yo soy el ingeniero, yo soy el maestro. No, ¿sí? Sodomía era lo que querían hacer con ese hombre. Entonces el pecado del hombre va en aumento, en aumento, en aumento. Y cada vez es más cínico y cada vez es más descarado. ¿Y creen que Dios está ciego? No. Lo que pasa es que Dios está teniendo paciencia y Dios está llamando. Y todo eso Dios le llama pecado. Punto. Nuestro catecismo en la pregunta 84 es esta pregunta. ¿Qué es lo que todo pecado merece? No olvidemos, estamos en el primer significado de la palabra sotería, salvación. ¿Qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la otra. O sea que, vea, entonces no es cosa de mala suerte lo que a usted le pasó aquí. No es cosa de que hay el destino, no, de que por casualidad, no, estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Los profetas dicen, los hice estar a diente pelón y no os volvisteis a mí. Les envié plagas y no os volvisteis a mí. Simplemente nunca voltearon sus rostros a Dios.
Gálatas 3:10. Si alguien nos ayuda y lo lee Gálatas 3:10 y después se pasa a Gálatas 6:7, queremos escucharlo. Y alguien de este lado, si nos ayuda con Abdías 15 para que entendamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito el que no permanece en esto. Este es su termómetro, este es su manual, este es lo que usted debe seguir. No estoy diciendo que todo lo demás que voy a mencionar sea malo, pero cuando estemos en la presencia del Señor, no le va a preguntar cuántos son 2 más 2 y que se equivoque usted y diga 3 o diga 5. No le va a hacer las preguntas que le hicieron en su examen profesional. No, esta va a ser la medida. Maldito el que no sigue esto. Maldito el que no vive conforme a eso. Maldito. Entonces ese es el verdadero problema. Que este libro se ha convertido a veces en un libro de consulta, allí, en el librero, y que solo lo sacamos el domingo, y solo leemos el pasaje que nos mencionan ahí, pero no se vuelve a tocar. Entonces, ahí está el punto. Maldito. ¿Abdías 15? Sí. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Como tú hiciste será contigo. Esos son los frutos del pecado. Sigue comentando nuestro catecismo. ¿Cómo podríamos escapar de esta ira y maldición por nuestros pecados? Nuestro catecismo responde: Dios exige de nosotros 3 cosas. 1, la fe en Jesucristo. 2, el arrepentimiento para vida. Y 3, el empleo diligente de los medios de gracia. Y nuestro catecismo es amplio, hermanos, porque él todavía sigue respondiendo, se adelanta a las preguntas. ¿Ah, sí? ¿Y qué es la fe en Jesucristo? Luego, así socarronamente, sarcásticamente, luego nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, un día estaba discutiendo por allí una hermana. Bueno, no, ella no discutió, sino le discutieron. Que si Hitler se arrepentía, si Dios le iba a perdonar, ¿sí? Hermanos, no, Hitler nunca se arrepintió, pero por ese sofisma se enfrascaron en una argumentación tremenda. No, que entonces Dios es un injusto, si Hitler mató a millones y millones de gente y que Dios lo perdonara. ¿Cuál? Si Dios no lo perdonó, no lo puso en capacidad de arrepentimiento. Hitler se fue con todo y zapatitos allá donde ustedes saben dónde está. Entonces nosotros no trabajamos sobre especulaciones, así de sencillo. No es de que, ¿qué pasaría? ¿Qué suponemos? No hay nada que suponerse, punto. No es sobre eso, ¿sí? Es simplemente, ¿qué es la fe en Jesucristo? No tenemos que especular. La misma Escritura nos dice, es una gracia salvadora. Primero, la fe es un don dado por Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no. Entonces, ¿qué es la fe en Jesucristo? Una gracia salvadora, por la cual recibimos a Cristo como nos está ofrecido en el Evangelio, como está ofrecido aquí, no como te lo imaginas tú, no como lo quieres tú, sino como nos lo presenta el Señor. Así es como nosotros lo debemos de recibir, como nos es presentado. Y termina diciendo la pregunta: y confiamos solamente en Él para nuestra salvación. ¿Qué dijimos que quería decir sotería en primer lugar? Salvación. ¿Sí? Entonces, por eso nos es presentado como soter. Él es tu salvación. Punto. Y mientras no vayas a Él, por donde le busques,
busques. Yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos brincarnos las trancas. La segunda cuestión a la respuesta que da de cómo podemos escapar de la ira y la maldición por el pecado es por el arrepentimiento para vida. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Es una gracia salvadora. Otra vez, vean, es una gracia. Si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, pues ya no es por gracia. ¿Se acuerdan? La palabra que analizábamos por aquí hace unas semanas apenas, de el intercambio de regalos. No, no es regalo, punto. Si te lo pidieron, si te lo exigieron, ya no es regalo. Si para que tú recibieras venía la condición de que no es regalo, pónganle otro nombre, pero no le llamen regalo, no es regalo. ¿Me explico, hermanos? Sí se ve el ejemplo. No es regalo. Si usted lo obligaron a entrarle a la ronda y lo obligaron a que el regalo debe ser de a 100 y que el regalo debía ser, no, pues entonces no es regalo. ¿Sí? Pero ese jueguito juegan. No, aquí, entonces dice, es una gracia salvadora, es un regalo dado por Dios, punto. Por el cual, sí, dice, por el cual teniendo un verdadero sentimiento de nuestros pecados. Es decir, que sí, de veras, reconozco mi pecado y siento sobre mí el peso de esos pecados. ¿Sí recuerdan los comerciales del IFE? De que traes el tiempo encima, aquí en la espalda, ¿no? Su bucote, ¿no? Su relojote, ¿no? Bueno, esa es la idea. Que sentimos el peso de nuestros pecados aquí. No puede haber, si tú te crees bueno, si tú te crees buena, ay, pues es que yo no soy como fulano, yo no soy como sultana, yo no hago esto, yo no hago, pues entonces eres la farisea de aquí de Viena 99, o el fariseo, depende del caso, ¿sí? Te doy gracias, Señor, porque yo diezmo, porque yo no hago esto, porque yo no lo hago lo otro, y aquello, no, dice, sentimos el peso de nuestros pecados. Pero, dice, conociendo la misericordia de Dios, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Cuando ve él comiendo lo que comían los cerdos. Y se acuerda que en su casa, los trabajadores de su padre comían 1000 veces más que lo que comían esos cerdos. Dice, no, pues yo regreso, aunque ya no como su hijo, aunque sea como uno de sus trabajadores, me iría mejor. Entonces nosotros, conociendo la misericordia de Dios, sabemos que es un Dios que perdona. Y ustedes recuerdan ese pasaje, el Padre lo estaba ya esperando con los brazos abiertos. Entonces la frase completa dice, es una gracia salvadora por la cual, teniendo un verdadero sentimiento de nuestros pecados y conociendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio de nuestros pecados nos volvemos a Dios. Nos hace falta eso, hermanos, odiar el pecado. No lo odiamos, lo acariciamos. Lo apapachamos. Eso no puede ser un arrepentimiento. Cuando de veras lo odiamos, cuando de veras sentimos el dolor en nuestras entrañas de haberle fallado a Dios, de haberle fallado al Padre, que todo nos lo da, que es toda bondad, y yo viviendo como un miserable cainita, como una miserable Jezabel. Hermanos, eso es arrepentirse cuando el Señor nos lleva a ese punto. Pero mientras usted se siga midiendo con los demás, usted será mejor que los demás. Mídase con esto, con la Escritura. Pero de esas 3 cosas nos menciona que hace falta otra: el uso diligente de los medios externos de gracia, por medio de los cuales Dios nos comunica los beneficios de la redención.
¿Cuáles son los que menciona nuestro catecismo? La oración, la escritura, etc. Pero de entre ellos se menciona el Evangelio. ¿Cuál es el medio de gracia? El Evangelio. Que Dios hace esfuerzos para llevarle el Evangelio. Miren, nosotros estamos reunidos aquí. Dejamos pendientes, cosas pendientes en la casa, porque pues todavía nos faltó comprar esto, todavía faltó hacer lo otro, y etcétera. ¿Pero por qué? Porque queremos, porque el Señor nos encargó a nosotros, no a los ángeles, proclamar el Evangelio. Entonces, Dios nos está presentando a través de su iglesia el Evangelio. El primer acto evangelístico de la iglesia es este. Cuando nos reunimos y desde aquí se proclama la palabra de Dios. Y el Evangelio es todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, a través del Evangelio, Dios está extendiendo la invitación a cada uno de nosotros a que volvamos. A cada uno de nosotros a que nos volvamos a Dios. Cada vez que se predica la palabra de Dios, hay una invitación para acercarnos a Él. Pero dijimos que también la palabra sotería no solo quería decir salvación, sino también quiere decir liberación. Y Dios nos ha dado los medios para liberarnos de las garras del pecado. La fe en Jesucristo, el arrepentimiento para la vida y el uso diligente de los medios de gracia, y en este caso el Evangelio. Pero también decíamos que sotería quiere decir, ya se me olvidó, vuelta feliz. Vuelta feliz. Es decir, un retorno feliz, un volver a casa. Algunos de nosotros ya lo tenemos como rutina, ¿no? El odioso tráfico de todos los días para atravesar la ciudad y llegar a nuestra casa. Sí, bueno. Pero yo no sé, perdón que use el ejemplo, pero ¿qué sentirá, por ejemplo, nuestro hermano Miguel y su esposa? Estar otra vez con su familia, su país, su ciudad, que es una vuelta feliz. ¿Sí? El gozo de cuando hacemos los planes y que voy a regresar. Pero en este sentido, ¿qué significa esto de vuelta feliz? No lo entiendo. No lo entendemos, ¿verdad? No, pues si uno, si ni siquiera leemos la Biblia, dos, y cuando le leemos, ay, pues este pasajito me gusta, ¿no? Sí, etcétera. Pero cuando leemos las Escrituras, como hacemos, siempre hemos estado insistiendo de una manera sistemática y progresiva. Entonces podemos ver el panorama de la salvación. Restauración, vuelta feliz, un retorno feliz. Volver a casa es lo que significa sotería. Eso significa que es Jesús el soter, que Él es el único que nos puede regresar a la casa. Imagínense, se dan, espero, es solo un ejemplo, después va a decir, el pastor dijo que hiciera. No, un momento, solo estoy dando un ejemplo. En una familia, un hijo se desbalaga y se va, le dieron permiso media hora, ya lleva 2, ya lleva 3, ya le da miedo regresar, ya no quiere regresar, ya lleva un día, ya lleva 2 días, y entonces mandan al otro hermano, pues ve por él, ¿sí? Y ahí va el otro hermano y pasa, y ahí mandan a Alan, ¿no? Por Irán, ¿no? Y vete y tráete, ¿no? Ya, él es el que lo hace regresar, el otro está espantado, ¿no? Bueno, entonces nosotros estamos fuera de la casa de Dios, enajenados de la comunión con Dios. Y es Cristo quien viene con su mano, nos toma y nos regresa otra vez a casa, a donde pertenecíamos, donde siempre fuimos. Génesis 3:23 nos da la idea de lo que significa volver feliz, un retorno feliz. Capítulo 1 y 2 nos describe el establecimiento del reino y nos describe cómo era el paraíso.
hermoso, bonito. Pero después de la desobediencia de Adán, el versículo 23, ¿qué dice? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora vean esta primera. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, donde lo había puesto, Génesis 10:15, y tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en medio del huerto. Donde cuando le dijo, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, henchid la tierra, tener dominio sobre de ella. Les dio toda en posesión toda la tierra, todo el universo. Ahora Dios los saca. Ahora son extranjeros, ahora son extraños. Y el versículo 24, la primera parte, todavía es más fuerte. Echó pues fuera al hombre. Sotería significa vuelta feliz. Tú que estabas fuera, tú que habías sido corrido, ahora por este soter puedes volver. Es un regreso feliz. Vivías lejos, mas ahora regresas. Efesios 2:12 puede ayudarnos a concluir la idea. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es nuestra vida, sin Cristo, alejados. No porque usted pronuncie el nombre de Dios. No porque, ay, Jesucito bendito. Ave María Purísima. No, Jesús, María y José. ¿Sí? Son las palabras. ¿Sí? Son las palabras. No, dice, ¿están qué? Alejados. Mientras no volvamos a ese soter, el que nos puede volver, retornar, un retorno feliz otra vez a nuestra casa con el Padre. Y el versículo 13, hermano. 13 de ese mismo pasaje. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está, solo a través de Cristo. Por eso nos es presentado el soter, que es nuestra salvación. El soter, que es nuestra liberación. Él nos libera de las cadenas del pecado del cual usted no se puede quitar. ¿Lo ha intentado o no? ¿Ha podido? Claro que no. Y mientras no venga usted a quien debe de venir, usted seguirá allí esclavizado, esclavizada a sus vicios pecaminosos. Si no volvemos a Jesús. Pero Él, además de liberarnos, es el que nos vuelve a casa. Es decir, nos restaura a nuestro oficio original, el cual veremos cuando hablemos del otro nombre de nuestro Salvador, Cristos. Por ahora recordemos que nos ha nacido a nosotros un Salvador. Un Salvador a través del cual nos pueden perdonar nuestros pecados. Podemos quedar liberados de la maldición y de la ira por el pecado, pero además traídos nuevamente al seno del hogar paternal de nuestro Padre. ¿Qué hacemos entonces aquí? Proclamando ese soter, diciéndole a nuestros hijos, para que no se les vaya a olvidar, diciéndole a nuestros vecinos, Jehová es salvación. Dios nos ha dado un Salvador, Cristo Jesús, y esto es lo que celebramos hoy. No la pierna, no el pavo. Qué bueno que hay, hermanos, no estoy diciendo que sea malo, pero no es la prioridad, no es el primer lugar. Y parece que ahora ese fue el problema, ¿no? Que primero eso, nomás acabo, pues nada más hago la salsa ya por lo menos, ¿no? O ya nomás dejo fritito esto ya por lo menos. No, esta es nuestra prioridad, proclamar el Evangelio, hermanos. Qué bueno que vamos a poder volver y vamos a celebrar, y etcétera. Pero lo que celebramos es que Dios cumple sus promesas. ¿Cómo leíamos? Exactamente hoy se ha cumplido. Ahora bien, ¿pero por qué? ¿Por qué nos menciona, hermanos, que os ha nacido en la ciudad de David? ¿Por qué?
la ciudad de David Belén es conocida como la ciudad de David. Pero ¿es porque nació David en Belén? No es por eso, sino porque así estaba la profecía. Miqueas, ¿recuerdan? Y tú, Belén de Efrata, no eres la más pequeña. ¿Sí? Y lo mismo también encontramos en el Evangelio, citando también entonces esa profecía de que en Belén iba a nacer. Exactamente hoy se ha cumplido la profecía. Eso es lo que quería decir. Esto es entonces lo que nosotros debemos tener, que Dios en verdad cumple sus promesas. Él no le falla. Todavía incluso nosotros como padres, le dice el niñito cuando va, cuando van al súper a la mamá: mamá, cómprame este carrito, mañana. ¿Cuál mañana? Le preguntamos a los niños. Cuando tengas esto, sí, te lo voy a dar. Bueno, sí, pero te falta esto. Bueno, sí, pero lo otro. Bueno, sí, pero aquello. Dijo Dios y cumplió. Y no está poniendo pretextos. Eso es lo que celebramos. Celebremos, hermanos. Celebremos con nuestros hijos. Pero sin cada oportunidad que el Señor nos dé, proclamemos el poderoso Evangelio de Jesucristo. No necesita usted salir con su kilo de folletos. A su derecha Dios le ha puesto una oportunidad. A su izquierda le ha dado una oportunidad. Enfrente de usted, ahí hable de nuestro Señor Jesucristo. Ahí predique el Evangelio. Entendido esto, hermanos, podemos entonces decir: feliz Navidad. Vamos a ver. Padre, gracias por, en primer lugar, recordarnos dónde estábamos, de dónde nos sacaste, cómo nos has traído durante todo este tiempo, y en tu misericordiosa gracia, en la preservación de tus santos, nos has mantenido en la fe. Gracias, Señor, porque esta promesa y esta experiencia nuestra de los adultos sabemos que será cierta también en nuestros hijos, en nuestros jóvenes y en los niños. Gracias te damos, Señor, porque además nos has dado a nosotros el inmerecido privilegio de proclamar tu Evangelio. Concédenos esta noche, Señor, las oportunidades para poder explicar el verdadero sentido de la Navidad, que nosotros lo tengamos presente. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.